Vamos a compartir esta nueva serie los domingos, confiando en el Señor de ahora en adelante, y la serie se va a llamar Las señales de los tiempos y el fin. Amén. Una serie relacionada específicamente con todas las profecías bíblicas que nos hablan de los últimos tiempos, cosa que en muchos lugares se desconocen, pero que en nuestros tiempos es importante que la iglesia se prepare a través de la enseñanza de la palabra y que conozca por la palabra los tiempos que estamos viviendo. ¿Amén? Entonces, de ahora en adelante vamos a compartir esta serie los domingos. No sé cuánto nos va a tomar. Siempre que uno hace cuentas, el Señor le cambia las cosas. Vamos a dejar que el Señor nos guíe. Hay varios hermanos que estuvieron con nosotros los sábados. Yo sé que muchas cosas ya están claras, ya tenemos una buena base, y eso me da cierta libertad para hablar otras cosas. Los hermanos que no han podido estar, les recomiendo estudiar la serie que compartimos los sábados, que se llama Las profecías de Daniel, y también vimos varias de Apocalipsis para complementar el asunto. Entonces hoy comenzamos y vamos a hacer apenas una pequeña introducción. Amén. Entonces vamos a leer varias cosas. Vamos a leer primero que todo las palabras del Señor Jesucristo, que le dijo a las multitudes, pero también se lo habló a los fariseos, y de allí, de esas palabras, es que tomamos el título de nuestra serie. Entonces vamos a leer unas palabras que están ahí en Mateo capítulo 16. Que el Señor nos guíe y bendiga su palabra para que esta serie sea de provecho y nos prepare y nos haga conscientes de los tiempos que el Señor nos está permitiendo vivir. Mateo capítulo 16, versículo 1. Hoy apenas vamos a hacer la introducción. Del próximo domingo en adelante ya comenzamos en materia como tal. Esta serie es importante, preciosa, pero más que satisfacer la curiosidad, porque generalmente estos temas siempre le gustan a los hermanos. Que uno habla de Apocalipsis, de los últimos tiempos, de las profecías. A veces esos son temas que le gusta al hombre, pero realmente nuestro deseo es hacer sonar la trompeta para que muchos se preparen. Muchos se preparen ¿para qué? Para los tiempos, no que van a venir, sino que ya estamos viviendo. Pero cuando uno habla de esas cosas sin las escrituras y sin tener una visión clara de las escrituras, queda uno como no, pero este hermano habla por hablar. O a veces uno se le acerca a un hermano y le pregunta: hermano, ¿tú crees realmente que ya el Señor viene y que esto? Yo no creo. Pero la mayoría de personas que no creen en esas cosas es porque no conocen la Biblia. Cuando se conoce lo que se dice la palabra, hermano, se sorprenderán los tiempos que estamos viviendo, ¿ve? Entonces mira lo que el Señor le dijo a los fariseos. Dice en el 16:1: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo trae arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Miren las palabras que el Señor le decía a los judíos. Ustedes se dan cuenta de todos los, aún podemos identificar los fenómenos ambientales y reconocer cómo va a ser el clima y muchas cosas, pero que era el pueblo escogido de Dios no conocía las señales de los tiempos en que ellos estaban viviendo. Tal fue así la ignorancia que había en el pueblo de Israel, que el mismo Mesías con días había determinado por la escritura Daniel
cuál era la venida del Señor Jesucristo y qué día iba a entrar a Jerusalén, qué tiempos iba a entrar a Jerusalén, qué obras iba a hacer, qué iba a predicar, qué iba a acontecer cuando Él estuviera haciendo, cómo iba a morir, cómo iba a resucitar. Pero ellos no entendieron nada de eso. ¿Por qué? Porque habían hecho a un lado las Escrituras. La única manera en que nosotros podamos comprender los tiempos en los que estamos viviendo es entendiendo el reloj profético que nos dan las Escrituras. Nosotros a veces estamos en la casa y el reloj de la sala se me daña, se le acaba la pila. Entonces uno no sabe si está temprano o está tarde para salir, uno no sabe si ya es hora o no es hora. ¿Cómo sé cuál es la hora en la que Dios ha determinado que nosotros vivamos? ¿Cómo sabemos cuándo el reloj está marcando? ¿O cuál es el reloj de Dios? El reloj de Dios son las profecías, hermano. Las profecías nos muestran en qué tiempos estamos viviendo. La tercera parte de la Biblia son profecías. Profecías que en un 97% se han cumplido exactamente como la Biblia lo ha dicho. El 3% de profecías que faltan por cumplir, claramente, si lo que, como hemos visto en lo anterior, se han de cumplir como las 97% que ya se cumplieron. La Biblia es el libro más precioso, más valioso y que no se compara con otro libro, porque la Biblia tiene la capacidad de anunciarnos el futuro y cumplirlo de una manera exacta. La Biblia es el libro dado por Dios y Dios es eterno. Dios mira los tiempos así, hermano. Para Dios no hay un futuro. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Él ordena todas las cosas según su voluntad y las anuncia antes que hayan de ser. ¿Para qué? Para que los hombres vean y teman a Dios. Entonces, hermano, mire, el pueblo de Israel tenía la palabra, tenía el anuncio profético y no entendieron qué tiempos estaban viviendo. Muchos cristianos hoy en día andan comprando, asegurando su futuro en esta tierra, buscando cosas materiales, buscando edificar templos, buscando hacer del cristianismo algo totalmente antibíblico y no se han dado cuenta las cosas que han de venir para el pueblo de Dios. El hombre cristiano quiere edificar edificios y no sabe en manos de quién van a caer esos edificios. El hombre cristiano quiere tener cosas y riquezas y no sabe que viene la hora que aún lo que tiene le será quitado. Y aún todo lo que nosotros atesoramos y amamos en este mundo va a ser aquello que enlace nuestro corazón. Así como la mujer de Lot, que el Señor le dijo, sal de Sodoma y Gomorra. Pero ella amaba tanto a Sodoma y Gomorra que no pudo salir, sino que volteó a mirar atrás y quedó hecha ¿qué? Una estatua de sal. ¿Qué va a hacer del pueblo cristiano cuando se vengan las cosas que el mismo Señor anunció por su palabra? Y muchos dirán, Señor, pero ¿por qué no nos lo dijiste? Pero todo está aquí en la palabra. Hace poco unos hermanos leímos una visión de una hermana que el Señor se la dio acá en Bogotá, una hermana de una denominación. Y entre las muchas cosas que el Señor le mostró a la hermana de la denominación, y muchas cosas que hemos visto en otras partes, decía que cuando venga una persecución terrible, muchos cristianos se van a escandalizar. ¿Por qué se van a escandalizar? Porque en muchos lados no les enseñaron la palabra y en otros les enseñaron que no iban a pasar por ciertas circunstancias, que no iban a vivir ciertas cosas, o que no iba a pasar eso antes de la venida del Señor. Entonces es importante que nosotros entendamos los tiempos en los que vivimos. Amén. Había un pasaje en el Antiguo Testamento en el cual el Señor comienza a describir a unos hombres, ahí en Segunda de Crónicas. Mira que lo que el Señor describe a estos hombres ilustra bastante la carga que hay en nuestro corazón. Primera de Crónicas capítulo 12 versículo 32. Los hijos de Isaacar. Mira qué palabra usa el Señor para describir los hijos de Isaacar. 1:32. Aquellos que servían a David. Dice,
de los hijos de Isaacar 200 principales, entendidos en los tiempos. O sea, estos hombres sabían qué tiempos estaban viviendo, y cuando el hombre es entendido y conoce por las Escrituras los tiempos que está viviendo, mire lo que sigue diciendo: y que sabían lo que Israel debía hacer. O sea, cuando hay personas que conocen por las Escrituras, por las señales que mostraban las Escrituras a través de las profecías, qué tiempos estaban viviendo, ellos mismos, los que entienden, los que conocen, van a saber qué cosas debemos hacer. Se le acerca a un hermano: oye hermano, ¿por qué no alquilamos un salón, ponemos una personería jurídica y hacemos esto y esto? Si los hermanos supieran las cosas que vienen, no deberían hacer las cosas que están haciendo. Es un peligro cuando el pueblo de Dios no tiene visión, no tiene entendimiento. ¿Por qué? Porque él fácilmente es destruido. Él fácilmente es engañado. Él fácilmente es seducido por otras cosas. Entonces, ¿qué hace el Señor para librarnos de la seducción de estos tiempos? ¿Qué hace el Señor para librarnos del engaño de estos tiempos? ¿Qué hace el Señor para despertar nuestro corazón hacia Él? Despierta el espíritu de sus siervos a través de la palabra. Entonces la palabra del Señor tiene el poder para dar a un entendimiento a los más simples, aún a los más sencillos, a los más pequeños. Si hay una buena enseñanza y hay una buena instrucción, las mentes de los más, lo podemos decir, de lo más débil de la iglesia, de lo más necio en medio de nosotros, va a comprender la voluntad de Dios para estos tiempos y va a poder ser, ¿qué?, instrumentos de la voluntad de Dios en medio de estos tiempos. Pero para eso debemos dedicarle a las Escrituras tiempo, para saber qué es lo que dicen las Escrituras acerca de los últimos tiempos. Amén. Esto es un tema que ya varios hermanos tienen esa carga y por muchos lados lo están enseñando. Nosotros comenzamos a enseñarlo los sábados con las profecías de Daniel, pero debemos avanzar en otros aspectos que no hemos visto. Estudiamos todo el libro de Daniel y una parte de Apocalipsis, pero ahora vamos a basarnos en el estudio que el Señor hace en Mateo 24, el pequeño Apocalipsis sinóptico. Y para tener la base, mira lo que el Señor dijo allí sobre el tema que vamos a compartir, sobre las cosas que vamos a compartir, y nos vamos a basar en esto. Mira ahí en Mateo capítulo 24, vamos a leerlo desde el 1 hasta el 3. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para preguntarle, para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ellos tenían toda su atención en este gran templo. Se dice que el templo de Jerusalén, hermano, era algo impresionante. Lo comparan en tamaño como varias canchas de fútbol. Ni siquiera una, varias. Eso, yo he visto maquetas que han hecho, eso es algo impresionante. Hace poco en Brasil, esta secta, la Oración Fuerte del Espíritu Santo, construyó un templo, una réplica idéntica en una ciudad en Brasil. Gastaron pero millones. Curiosamente, el Señor le dice a los discípulos: todo eso que ustedes ven va a ser, ¿qué?, derribado. Eso es palabra del Señor, pero eso era algo que Daniel también había anunciado. En la profecía de Daniel capítulo 9, Daniel dice que 70 semanas hay para que el Señor ponga fin al pecado y todo esto. 62 semanas hasta la venida del Mesías príncipe. Pero después vendría un príncipe que habría de destruir la ciudad y el santuario.
O sea, el Señor no está diciendo algo fuera de las Escrituras. Eso era algo que Daniel había anunciado. ¿Por qué? Porque esa destrucción del segundo templo ponía fin al tiempo en el que el Mesías se habría de manifestar. Por eso nosotros estamos totalmente seguros que Jesús era el Cristo, porque el tiempo para que el Mesías se manifestara según las profecías de Daniel era antes de la destrucción del segundo templo. ¿Sí? Entonces lo que Jesús está haciendo es volver la mirada de sus discípulos a las profecías ¿de quién? De Daniel. Daniel anunciaba eso desde antes. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando entremos a estudiar las señales de los tiempos, uno de los fundamentos sobre los cuales vamos a poner los pies son las profecías del antiguo pacto. ¿Amén? Especialmente el libro de Daniel, cosa que el Señor mismo más adelante nos dice. Pero vamos a leer ahora el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo. Mira que las palabras del Señor no cayeron en vano. A veces el Señor dice algo y uno como que queda, oiga, ¿qué habrá querido decir el Señor? ¿Qué habrá querido decir tal hermano con tal cosa que dijo? Mira que esa inquietud en el corazón de los discípulos abrió los cielos para que ellos escucharan de la boca del Señor cosas que ellos no se imaginaban, hermanos. Miren, uno de los más grandes problemas del pueblo cristiano es la falta de hambre en relación a la palabra. ¿Por qué el Señor no habla? Porque a muchos no les interesa. Hay cosas que a los cristianos no les interesa. Mi papá, cuando estuvimos compartiendo la serie de Daniel, iba un día en el carro escuchando una de las predicaciones y se le acercó uno de las personas que recogió en el carro y le dice: yo también soy cristiano. Papá le dijo: sí, qué bueno. Y él le dijo: ¿y qué está escuchando? Entonces papá le contó: no, es una serie que estamos viendo acerca de las profecías de los últimos tiempos, de Daniel y Apocalipsis. Y él le dijo: no, pero nosotros como cristianos nos debemos preocupar de la venida del Señor. Que el Señor se demore, más bien que nos bendiga, que nos prospere. Los cristianos ya no quieren saber de estas cosas, no les interesa. Pero miren, tú lees 1 y 2 Tesalonicenses, una iglesia que no llevaba ni meses, hermano. Pablo la fundó y por la persecución tuvo que salir rápido. ¿Y sabes qué? Esa es la iglesia que más le habla de la venida del Señor. Eran nuevos creyentes. ¿Por qué? Porque es que la esperanza del creyente nunca va a estar en esta tierra, hermano. ¿Por qué? Si esperamos en si nuestra fe consiste en solo las cosas de acá y no hay resurrección y Cristo no vuelve, dice Pablo, somos los más dignos ¿de qué? De conmiseración. Imagínate Pablo todo lo que sufrió para que las cosas quedaran acá nomás en la tierra. ¿Sí? No es como hoy en día los predicadores dicen que no queremos oro en la Nueva Jerusalén, queremos el oro ya, acá, ahora. Señor, convierte esto en oro. Y el Espíritu está haciendo algo tremendo porque llueve oro en polvo del cielo. No, hermanos, eso no es... Eso no es lo que el Señor nos llamó a esperar y a buscar. Estos hombres, como buenos judíos, tenían la expectativa del reino glorioso del Mesías, ¿sí? Que da fin a la era o al tiempo de los hombres como lo conocemos, que se ha de cumplir cuando Cristo regrese. Amén. Y ellos hacen esta pregunta y me da curiosidad que es precioso que el Señor va a enseñarles. Esto no se lo enseñó a todas las personas, esto se lo enseñó a sus discípulos. En Discovery Channel, en History pueden hacer documentales del Apocalipsis, pueden hacer documentales de esto y esto, pero este libro está cerrado para el que no tiene el Espíritu. Pero el que tiene el Espíritu es que un libro abierto. Y el Señor va a comenzar, y siempre lo ha hecho, a comenzarnos a enseñar poco a poco, porque a veces hay cosas que no podemos sobrellevar.
Pero en la medida que vamos caminando y siendo discipulados por el Señor, una de las características del discípulo es que el Señor cada vez le va abriendo y le va abriendo la visión para que Él comprenda. Amén. Entonces mira, comienza el Señor y vienen los discípulos a preguntarle, diciendo, dinos. ¿Quién más puede responder estas preguntas, no? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? La destrucción del segundo templo, ¿cierto? Una cosa que ya había estado anunciada desde Daniel. Cuando entremos a mirar algunos aspectos lo vamos a ver. Primera cosa, ¿cuándo va a ser destruido el segundo templo? Segundo, ¿y qué señal habrá de tu venida? O sea, ellos eran conscientes porque el Señor les había dicho, yo me voy. ¿Sí? Y ellos, Señor, ¿y cuál va a ser la señal cuando tú regreses? Porque este Jesús, ¿cuál Jesús, hermano? El que, hijo de María, de Nazaret, que murió en una cruz, que resucitó, que a vista de los discípulos subió, como dicen los ángeles, Él mismo volverá. No otro, hermano. No crean, porque también una señal de nuestros tiempos es que había falsos cristos. ¿Cuáles son los falsos cristos? Aquellos que dicen que son Jesús. Sí, tenemos a José Luis Miranda de Creciendo en Gracia, tenemos a Inri Cristo allí en Brasil, tenemos unos en Rusia, tenemos unos en... ahorita por todos lados, yo tengo una cantidad de videos en la página de falsos cristos. Aún los testigos de Jehová dicen, Jesucristo ya volvió, pero secretamente. Sí, dicen ellos. Pero ¿qué dice la Biblia? Cuando Él venga, ¿qué? Todo ojo le verá. Y hay muchas señales que van a caracterizar el tiempo de su venida. Si bien no sabemos ni el día ni la hora, y es una necedad ponernos a poner días y horas, como han caído en eso los adventistas, los testigos y varios pastores evangélicos en nuestros tiempos, sí tenemos suficientes señales proféticas para estar a la expectativa del Señor Jesucristo, más de lo que nos lo imaginamos, hermanos. Podemos determinar hasta en qué, si no podemos poner el día ni la hora ni nada de eso, pues sí podemos determinar prácticamente cuándo va a ser, porque la palabra lo dice. Y en varios lugares lo dice, hermano. Entonces vamos a hacer ¿qué? Estudiar lo que la palabra dice. Estudiar la respuesta del Señor. Estudiar lo que decían los profetas. Estudiar lo que dijeron los apóstoles. Yo no me voy a sentar a decirles, hermano, recibí una revelación del Señor. Porque eso da lugar a ¿qué? Al engaño. Nos vamos a sentar a ¿qué? A abrir las Escrituras. Para ver ¿qué? ¿Qué señales caracterizan, primero que todo, que el fin de los tiempos y la venida de nuestros tiempos? Como dice ahí, dice, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Qué bueno que estas cosas el Señor no las ocultó a sus discípulos. Deuteronomio dice, las cosas reveladas, o sea, las cosas que Dios revela son para nosotros y para nuestros hijos. Y las cosas que Dios nos revela son para Él. Hay cosas que Dios se guardó. ¿Cómo qué? Como el día y la hora. ¿Sí? Pero hay cosas que Él nos reveló. ¿Qué? Señales, hermano, que caracterizan la venida de Cristo y el fin de los tiempos. Es tan importante que nosotros entendamos esto, hermanos, para que sepamos cómo debemos vivir y qué debemos de hacer. Amén. Cuando tú conoces por la palabra qué es lo que le espera al pueblo cristiano, hermano, tu vida cambia en perspectiva. Totalmente, hermano. Y eso es lo que queremos. Que los hombres, como decía Juan, que tienen esta esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que Cristo ha de volver, ¿qué? Se santifica. Amén. Entonces, en este estudio vamos a basarnos en tres cosas, hermano. El primer aspecto sobre el cual vamos a basar nuestro estudio son las profecías de los profetas. Vamos a mirar lo que decía Pedro
en relación a este aspecto. El anuncio profético de Dios a través de los tiempos, aún desde el Antiguo Testamento. Segunda de Pedro, capítulo 1. Mira lo que Pedro hablaba de estas cosas. Hay hermanos que se le acercan y le dicen: no, hermano, pero es que el Señor quiere que nosotros hablemos de Cristo. El Señor quiere que nosotros hablemos de la iglesia. Y hemos dedicado bastante tiempo a hablar de Cristo, ¿cierto? Los hermanos que llevan tiempo reuniéndose con nosotros saben que le hemos dedicado bastante tiempo a Cristo. Le hemos dedicado bastante tiempo a la iglesia. Pero también es algo que hace parte del consejo de Dios. ¿Sí me voy a entender, ¿no? Pablo dice: no me he rehuido, o sea, no soy culpable. ¿Por qué? Porque yo les anuncié todo el consejo de Dios. O sea, el consejo de Dios tiene varios aspectos, varias cosas sobre las cuales nosotros debemos tratar. El Espíritu nos va guiando y a veces nos pone esto, a veces nos pone esto, a veces esto. Y ahora, confiando en el Señor y creemos que por una carga del Señor, nos toca tratar esto, que también es importante, que hace parte del consejo de Dios, que hace parte de la enseñanza del Señor Jesús, que hace parte de las cosas que los discípulos deben conocer. Amén. A veces uno va a ciertos lugares y que les hablen de Apocalipsis es como tan emocionante porque nunca lo han escuchado. ¿Sí? Hay hermanos que ni leen esos libros. Yo escuché un pastor de una secta en México, La Luz del Mundo, que decía: yo nunca había leído el Apocalipsis, porque me parece un libro terrible. Cuando el mismo Apocalipsis dice: bienaventurados los que leen. Y no solo los que leen, los que escuchan las palabras de este. ¿Saben quién ha metido ese miedo en medio del pueblo de Dios? La serpiente. Es como esas palabras que uno escucha en el mundo, ¿no? Que la gente dice: no, es que yo no me leo toda la Biblia porque los que leen la Biblia se vuelven locos. Son puras cosas que el diablo pone en la gente. ¿Para qué? Para robarles la verdad. Pero miren lo que decía Pedro a los discípulos, a la iglesia en general. Ahí en el capítulo 1 de segunda de Pedro, versos 17 y 18, él está hablándoles de que él no les anuncia como el que sigue fábulas, sino ellos vieron al Señor Jesucristo y lo vieron transfigurado, ¿sí? Y no solo eso, ellos no solo tuvieron la revelación de Cristo, sino había algo todavía más precioso. Aquella imagen de Apocalipsis 12, la mujer parada sobre la luna. ¿Qué es la luna? El antiguo pacto, ¿sí? Que no resplandece por sí misma, sino que resplandece y toma valor por la luz del sol, el Mesías prometido. Y mira lo que dice Pedro: tenemos también la palabra que profética más segura. Miren, hermanos, Nostradamus no es seguro, ¿sí? Las visiones de los niños en Fátima no son seguras, ¿sí? La visión de fulanito, de sutanito, de pastorcito de que el Señor me mostró, de que el Señor me habló, no es seguro. El único lugar seguro que es la palabra profética. ¿A qué se está refiriendo Pedro? Al antiguo pacto, con todo el compendio de profecías que el Señor dio a través de sus siervos, a través del camino que Él trabajó con el pueblo de Israel. Es algo seguro, es algo firme, es algo estable. Como decía un hermano, en un mar donde hay tantos vientos, donde hay tantas herejías, donde hay tantos errores, ¿dónde vamos a poner nuestros pies, hermano? En la palabra profética más segura, ¿sí? Por eso yo les decía, yo no vengo aquí a enseñarles algo nuevo, porque hoy los cristianos quieren escuchar ¿qué? Cosas nuevas, por eso los engañan. Nosotros venimos a ¿qué? A estudiar lo que ya Dios reveló. ¿Sí ven la diferencia?
Y si hay algo nuevo, porque el Señor también dijo que en los últimos tiempos, ¿qué? Habrían visiones y sueños, y los niños y los ancianos. Todo lo que el Señor iba a hacer en los últimos tiempos debía ser, ¿qué? Conforme a las Escrituras. ¿Sí? Si un niño tiene un sueño, si un anciano tiene una visión, eso debe conformarse a las Escrituras. Porque eso ha dado lugar a cosas terribles, hermano. Tú lees la historia de los testigos de Jehová y esa secta se fundó, ¿por qué? Porque unos hombres tuvieron unas revelaciones que extrabíblicas y las pusieron por encima de las Escrituras. Lo mismo los adventistas. Doña Elena de Guay, que fue la fundadora, en su locura, porque es que el hombre en su corazón es engañoso, se sentaba en una casa, veía un cuadro, hermanos, un cuadro, y a la semana llegaba a la iglesia. El Señor me dio una visión, y comenzaba a dar la visión. Cuando se murió se dieron cuenta, bueno, lo taparon ellos, pero salió a la luz, que muchas de las visiones que ella daba eran cuadros que estaban en sus casas. Eran cosas que ella leía de otros hombres. Y la gente se engaña, ¿por qué? Porque pone por encima las visiones que la misma Escritura. Si bien hay sueños, si bien hay visiones, todo debe ser, ¿qué? Examinado por las Escrituras y por la iglesia. Amén. Mira lo que sigue diciendo Pedro. A la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. O sea, Pedro insta como algo bueno, como algo útil, como algo que el pueblo debe tener que asirse a la Escritura. Y específicamente Pedro, ¿a cuál está refiriéndose? A la palabra que profética. Miren, hermanos, uno va y habla en algún lugar. Hermanos, queremos tener un estudio de la palabra de esto, y a los hermanos casi no les interesa, pero vaya usted a esas denominaciones, que la actividad para esto, que la actividad para aquello, que una actividad, que un concierto, que esto, y todo el mundo se anima, ¿cierto? Y estamos viviendo en los tiempos que Pablo anunció. Los hombres tienen que comezón de oír. Ahora, pero ese es el lugar más seguro para la iglesia. Dice, estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Miren, hermanos, nosotros vemos noticieros, leemos periódicos, vivimos en una sociedad que está viviendo tantas cosas, tenemos el engaño del mundo frente a nosotros, queriendo cautivar nuestro corazón. ¿A dónde vamos a acudir? Hay una antorcha que aún alumbra, y esa antorcha, hermano, es segura para el pueblo de Dios. ¿Cuál es esa antorcha? Las profecías. Las profecías. Tú pones el noticiero y te dicen en el noticiero, pasó esto y va a pasar esto, y todo el mundo comienza a angustiarse, y dice el Señor, no llaméis conspiración a lo que este pueblo llama conspiración. Tú, en vez de estar viendo noticias, deberías estar leyendo la palabra, porque muchas de las noticias que vemos son noticias que manipuladas para crear un concepto en nuestra manera de pensar y de vivir. Tú no sabes, muchas veces tú pones un periódico, coges un periódico, pones un canal de televisión, y tú no sabes que los dueños que están por encima de los periodistas y todo esto son masones, luciferianos, satanistas, y que de alguna manera ellos quieren vender a través de los medios de comunicación, ¿qué? Un engaño para que las personas anden involucradas y pensando y deseando ciertas cosas que ellos mismos le han vendido. Y mientras la gallina mira hacia abajo y come maíz, porque la acostumbraron a comer maíz, no se da cuenta que alrededor están sucediendo una cantidad de señales que anuncian esto.
Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Qué cosas, ¿no? Pero debemos darle gracias a Dios porque Él nos dejó la palabra, hermanos. Y allí en ella vamos a encontrar, a la luz de las Escrituras, como dice Hebreos, todas las cosas que descubiertas, porque no hay nada oculto delante de la palabra del Señor, que alumbra el lugar oscuro hasta, o sea, la palabra va a ser necesaria hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es el lucero? El Mesías prometido. Hasta que Cristo vuelva, la palabra es el lugar seguro, la palabra profética. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué es eso? Si tú vas a coger una profecía, entonces dice Apocalipsis 12 o Apocalipsis 3 o Apocalipsis 17, la mujer y la bestia. Entonces comienza una persona a decir, no, yo pienso que la mujer es Francia y la bestia que la cabalga es el príncipe de España, el príncipe Carlos, y los 10 cuernos son y comienza a interpretarla según su concepto. Pues curiosamente casi todas las profecías tienen ¿qué? Concordancia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú ves, digamos, los cuernos en Apocalipsis, Daniel ya nos habló qué son los cuernos y qué significa un cuerno, ¿sí? Cuando tú ves a la mujer que surge del mar, tú comienzas a decir, no, pues el mar es esto. No, la Biblia nos muestra qué es el mar. Isaías, Daniel, nos muestra claramente que Dios no dejó al hombre interpretar la misma palabra, sino que Él mismo por la misma palabra nos da la interpretación de la misma profecía. Amén. Hay un hilo conductor. Todo lo que tú ves del Antiguo Testamento lleva su cauce ¿hasta dónde? Hasta el Apocalipsis. Entonces, para entender cuál es esa mujer que va a dar a luz, ese hijo varón, y si ese hijo varón son los vencedores que van a ser raptados antes de la gran tribulación, tienes que comenzar a coger todos los pasajes que nos hablan de la mujer desde el Antiguo Testamento. Del hijo varón. ¿Quién es el hijo varón? Del rapto. ¿Cuándo va a suceder el rapto? ¿A mitad? ¿A comienzo? ¿A final? Tienes que coger todos los pasajes que hablan de ¿qué? De la gran tribulación. Vamos a pasar por la gran tribulación. ¿Qué dice Mateo? ¿Qué dice Lucas? ¿Qué dice Marcos? ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué dijo Juan? ¿Qué dice Apocalipsis? ¿Qué dice Daniel? ¿Sí? Para entender, o sea, nosotros no podemos interpretar una parte de la Biblia aislada de todo el contexto. La mejor manera de entender las profecías y las señales es ver ¿qué? La suma de la palabra. Se van a dar cuenta cómo todo coincide de una manera preciosa, ¿no? Aun cuando los sábados llegamos a unos pasajes que eran difíciles, comenzamos a verlo desde todos los lados, ¿no? Y llega uno a entender la palabra, porque esa es la voluntad del Señor. Que el pueblo se gloríe no en lo que se están gloriando los cristianos, sino en conocerle y en él entender. Amén. Entonces el primer aspecto es la profecía del Antiguo Testamento como una antorcha, como un fundamento para nuestro estudio, pero no de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muchos de ellos ni siquiera querían ser profetas. Jeremías te va a mandar el Señor, no, porque soy un niño. No digas que no soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, dirás todo lo que te manda. O sea, a veces ni siquiera los profetas querían. O sea, muchos profetas trajeron la profecía, hermano, y ni siquiera ellos entendían. Daniel, cierra las palabras de este libro porque no es para ti, es para los que han alcanzado los últimos tiempos. ¿No entendió? El Señor les mandó un ángel y otro ángel y medio le explicaron y no entendió. Pero la explicación ni siquiera era para él, era para nosotros. Porque el Señor prometió, ¿saben qué hacer? Abrir el libro de Daniel
en estos últimos tiempos. Qué cosa maravillosa, ¿no? Entonces le damos gracias al Señor por su palabra. Entonces, uno de los fundamentos sobre los cuales ponemos nuestros pies para estudiar las señales de los tiempos es que la palabra profética más segura. El segundo, que debería ser la columna de todo, porque los profetas que profetizaron de la gracia anunciada a nosotros, ¿qué? ¿Quién los estaba dirigiendo? El Espíritu de Cristo. Pero ahora que Dios ha hablado muchas veces por los profetas, pero en este tiempo nos ha hablado por su Hijo. Entonces el segundo fundamento sobre el cual vamos a estudiar nuestra serie es las palabras del Señor Jesús. Amén. No las palabras de Elena de White, no las palabras de José Smith, ni de Carlos Russell, sino las palabras del Señor Jesús. Amén. Ni siquiera las palabras de Gino, ni de Armando Alducí, sino ¿quién? Las palabras de Jesús mismo. Mira cómo lo dijo ahí en el capítulo 24 de Mateo. ¿Quién se puede atrever a decir estas palabras como el Señor las dijo? Mira cómo lo dijo en el capítulo 24, versículo 35, después de haber dado su discurso apocalíptico, que nos mostraba que las señales que iban a acontecer antes de su venida y del fin de los tiempos. Miren las palabras que el Señor dice, poniéndole un sello a todo lo que Él acaba de hablar. Amén. Porque a veces leemos la palabra como si fuera algo, no, hermano, es la palabra del mismo Señor. Todos nosotros pasaremos, pero las palabras del Señor no pasarán. Mira lo que Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces el segundo fundamento sobre el cual vamos a basar nuestro estudio es las mismas palabras del Señor Jesús. ¿Qué enseñó Jesús? Si Jesús es el gran maestro, el gran Señor, debemos estar atentos a lo que Él dijo. No menospreciarlo, guardarlo. Y es más, el Señor dijo un día, las personas que son sensatas son las que van a edificar su casa sobre mis palabras. ¿Por qué me dices Señor, Señor y no hacéis mi voluntad? ¿Sí me hago entender? Si tú realmente quieres construir una vida cristiana, firme, debes tener en cuenta lo que Jesús dijo. Si no eres, ¿qué? Un insensato. Amén. Entonces, nuestro segundo fundamento es las palabras del Señor Jesús. Y el último es la palabra que el Señor reveló por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, que es el fundamento de la iglesia. ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Juan? ¿Qué dijo Lucas? ¿Qué dijo? Bueno, Lucas no fue de los 12, pero más adelante, por las evidencias, la iglesia consideró que el testimonio de Lucas era suficientemente ¿qué? Seguro. Lucas, el Evangelio, Hechos de los Apóstoles y posiblemente la Epístola a los Hebreos. Y que dijo aquel apóstol que fue como el abortivo, Pablo, acerca de qué? De las señales de los tiempos. Mira lo que dice las Escrituras, mira lo que decía Pablo ahí en Efesios. Hoy los veo como dormidos, hermano, y es de día. No estamos, no sé, no estamos de noche. Despierta tú que duermes. Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20. Ese pasaje que leímos en la cena, que leyó Diana en la cena. Todos ahora en Cristo, ya no hay que, ni ciudadanos, no somos extranjeros ni advenedizos, ahora somos uno en Cristo. Pero esos que son uno en Cristo, que han sido salvos por la fe, ¿en qué deben ocuparse? Dice, edificados, o sea que hay que trabajar para que se construya ¿qué? El edificio que es la casa del Señor. Sobre el fundamento. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Claro que es Cristo. Pero Cristo predicado y enseñado y anunciado ¿por quiénes? Por los apóstoles y profetas. Siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. ¿De qué hablaron los apóstoles y profetas?
del Señor mismo. El Espíritu que el mismo Señor había prometido vino a ellos. Amén. Pentecostés. ¿Y qué hizo ese Espíritu? Lo que el Señor había dicho. El mismo Espíritu os enseñará ¿qué? Todas las cosas. Pero una de las características que se ha olvidado del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, es que el Espíritu es el Espíritu de la profecía. Pero no la profecía de que estamos acá y alguien comienza a hablar y a hacer sus shows, sino la profecía que fue inspirada y fue registrada y es la herencia de la iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Vamos a mirar eso en Apocalipsis. Mira cómo el Apocalipsis describe el Espíritu de Cristo como el Espíritu de la profecía. 19. Apocalipsis 19:10. Dice: y me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Mira esta frase tan interesante: que retienen el testimonio de Jesús. O sea que hay hombres que aman la palabra de Jesús. ¿Sí? Los verdaderos discípulos, ¿cuáles son? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. Pero mira lo que el apóstol sigue explicando. El ángel sigue explicando: adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús, que es el que nosotros debemos retener si somos discípulos de Jesús, ¿cuál es? Es el espíritu de la profecía. ¿Qué cosas, hermano? O sea que el Señor nos llama a retener ¿qué? Lo que el Espíritu habló proféticamente. ¿Sí? Porque el Espíritu, y una de las cosas que Cristo dijo cuando iba a hablar iba a venir el Espíritu, era que Él os enseñará todas las cosas, ¿sí? Y os mostrará las cosas que han de venir. ¿Qué es eso? Profecía, hermano. Dice Juan: estaba yo en la isla de Pasmos en el Espíritu. ¿Sí? ¿Sí han leído Apocalipsis 1? Y dice que en un momento él volteó a mirar y se le abrieron los cielos. Y comienza a ver una cantidad de visiones que él ni idea. ¿Qué era eso? Lo que el Señor había prometido. Que él iba a enseñarles ¿qué? Muchas cosas. Cuando el Señor estaba con sus discípulos, le dijo: hay cosas que yo les diría a ustedes, pero no las pueden sobrellevar. Imagínense, ni siquiera habían recibido el Espíritu Santo, ni siquiera habían nacido de nuevo, ni siquiera habían sido limpios sus pecados, ni siquiera entendían que el Mesías iba a ir a una cruz. ¿Cómo iban a entender los caballos de Apocalipsis? ¿Cómo iban a entender las trompetas, los sellos, las tazas, la bestia, la mujer embarazada, el dragón? ¿Cómo iban a entender todas esas cosas? El Señor tuvo que trabajar casi 70 años con Juan después de haber resucitado para prepararlo para recibir ¿qué? La revelación de Apocalipsis. ¿Sí? Es más, cuando tú miras la historia de la iglesia, los primeros siglos, lo único que se enfatizó y se llegó a entender claramente era que Dios era un Dios trino, la Trinidad. Después se entendió la divinidad del Señor Jesús. Pasaron siglos, hasta el siglo XV-XVI, que la iglesia comenzó a entender la salvación por la fe. Y los que entendieron eso salieron del catolicismo romano, pero de alguna manera trajeron todo ese bagaje católico y fundaron iglesias nacionales, como la iglesia luterana, la iglesia anglicana en Inglaterra, pero traían muchas cosas, pero ya veían la salvación. Eso es algo. Después otros vieron que comenzaron a ver que el cristiano no solo era salvo, sino que debía andar de una manera, los puritanos. Después comenzaron a entender que no, que el bautismo no era por aspersión, sino que los hombres que realmente a una edad madura creían en el Señor deberían que bautizarse por inmersión, los bautistas. Después otros comenzaron a darse cuenta que el Espíritu Santo venía y producía ciertas manifestaciones en los creyentes. De ahí surgieron los pentecostales. Y como que eso comenzó a avanzar y avanzar,
Pero muchos teólogos dijeron el siglo XXI es el siglo de la escatología. Es el siglo donde el Señor le va a mostrar a la iglesia las cosas que han de suceder. ¿Por qué? Porque antes la iglesia ni siquiera sabía que era iglesia. Pero el Señor comenzó a hablar. Y en estos últimos tiempos vemos cómo el Señor está enfatizando, hermano, en que la iglesia conozca esto. ¿Para qué? Para que se prepare, porque los tiempos están cerca. Y había muchas cosas que no podríamos sobrellevar, pero que el Señor está comenzando por su Espíritu a darnos claridad de lo que Él ya había anunciado. Y amén. Juan capítulo 16. El Espíritu tiene muchas funciones. Cuando una persona cree, el Espíritu viene y trae vida eterna. Pasa de muerte a vida, se hace uno con nuestro espíritu, comienza a mostrarnos la voluntad y los mandamientos de Dios, comienza a acercarnos a Dios, nos redarguye de pecado, nos enseña a adorar, a orar, a servir, ¿sí? Hay ciertas manifestaciones del Espíritu, bueno, son muchas cosas, pero entre las muchas cosas que el Señor anunció de la obra del Espíritu Santo, es lo que dice en el versículo 13, 16-13. En el 12 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Imagínense el Señor diciéndole a ellos, no, imagínense, yo me voy a sentar en la gloria y se me va a traer un libro. Y dices, ¿cuál gloria? Y voy a abrir el libro y ahí van a salir los sellos. Y el primer sello es esto. Y va a salir el caballo blanco, después el caballo amarillo, después el caballo... está hablando. Sí, hay cosas que las personas no entienden, pero cuando venga el Espíritu, el Espíritu iba a hacer eso en la iglesia. Amén. Mira lo que dice: de verdad Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyeres. Y, mira esta frase, os hará saber las cosas. ¿Cuáles cosas? Que habrán de venir. O sea que había muchas cosas que habrían de venir, que iban a ser señales para la iglesia. ¿Sí? Y el Espíritu tenía la función de ¿qué? De hacerlas conocer. Y hay una cosa, hermano, el Espíritu ya reveló todas las cosas en las Escrituras por los apóstoles y profetas. Y ese es nuestro fundamento. Pero hay una obra, hermanos. Dice la palabra, la exposición de la palabra, ¿qué? Alumbra. O sea, la palabra ya está registrada. Pero cuando se expone la palabra, ¿qué? Hay ¿qué? Una luz de parte de Dios para que el hombre, ¿qué? Comience a entender. ¿Entender qué? Lo mismo que entendieron los apóstoles. Lo mismo que se les fue revelado ¿a quién? A los apóstoles. Amén. Entonces, confiando en el Señor, de este domingo en adelante comenzamos con nuestra serie, las señales de los tiempos. ¿Basándonos en qué? En la palabra profética, en el testimonio de Jesús y en el fundamento de los apóstoles y profetas del nuevo pacto, que fueron guiados y inspirados por el Espíritu para anunciarnos todas las cosas que han de venir, que ya muchas ya pasaron. Cuando entremos a mirar vamos a ver es poco de historia. Cuando estudiamos Daniel, eso me tocó traer el computador y traer un poco de datos históricos de cosas que ya que se han cumplido. Amén. Entonces el Señor nos ayude, disponga nuestro corazón, el tiempo, y nos haga como esos discípulos que realmente les interesaba saber cuándo Cristo iba a volver. Aquellos que cuando vean todas estas cosas sucediendo van a erguir sus ojos a los cielos y van a saber que el día de su redención está cerca. Amén. Porque nuestra esperanza está en los cielos, como nuestra ciudadanía. Nosotros no somos llamados
hacer riquezas y tesoros en esta tierra, amén, porque sabemos que esta tierra y estos cielos pasarán, pero esperamos de los cielos la venida de nuestro Señor Jesucristo, amén, que volverá en las nubes. El Señor nos prepare para ese día. Señor, te damos gracias, queremos encomendar desde ahora, Señor, este tiempo que vamos a pasar juntos. Queremos pedirte de todo corazón que tú nos abras las Escrituras, que por tu Espíritu, Señor, podamos comprender, Señor, que podamos entender, Señor, y que podamos prepararnos, Señor, porque aquí tú vienes pronto, Señor, pero tú vienes a recompensar a cada uno según lo que haya hecho. Ayúdanos a prepararnos para tu venida. Ayúdanos a no ser como esos judíos, Señor, que veían los cielos y entendían muchas cosas, pero no entendieron las señales de los tiempos. Ayúdanos a ser como los hijos de Isaacar, Señor, que ellos veían y entendían qué tiempo estaban viviendo y sabían qué cosas debían hacer, Señor. Muéstranos qué debemos hacer, Señor. Muéstranos en qué debemos ocuparnos, Señor. Prepáranos, Señor, como una novia es preparada para el encuentro con su amado, Señor. Ayúdanos a trabajar contigo, en ti, para tu gloria, Señor. Con amor, Señor. Danos un amor verdadero por ti, Señor, porque tú dices de qué sirve al hombre si él conoce todos los misterios, Señor, pero no tiene amor, Señor. Danos un amor genuino por ti y por tus cosas, por tu iglesia, para trabajar arduamente, para prepararla para tu encuentro, Señor. Ayúdanos, nos encomendamos a tu gracia. Tú conoces que somos débiles, tal vez necios, Señor, pero derrama tu sabiduría. Tú dices que tú das tu sabiduría abundantemente a los que te la piden. Háblanos, Señor, enséñanos, prepáranos, Señor, para la gloria de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor.